El tema de hoy viene a ser identidades trigonométricas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dice, ¿no es cierto? Observamos lo siguiente. La igualdad x menos 2 por x más 2, que es igual a 0, es cierto sí, solamente sí, cuando x sea 2 o x menos 2. En este caso, ¿qué se hace? ¿No es cierto? Se iguala cada parte a 0. Como es igual a 0, entonces cada uno de ellos, cada factor, se iguala a 0. ¿Cierto? Entonces despejando acá será x igual a 2 y despejando acá x será igual a menos 2. Entonces este tipo de desigualdad se le denomina ecuación condicional. En cambio, la igualdad, esta de aquí, x menos 2 por x más 2 igual a x al cuadrado menos 4, cumple para todo valor de x. O sea, cualquier valor de x cumple esta igualdad, ¿no es cierto? Porque las finales, ¿qué es esto? Diferencia de cuadrados, ¿sí o no? La suma por la diferencia es diferencia de cuadrados. Entonces, este tipo de desigualdad se denomina identidad. Entonces, partiendo de esta parte de lo que viene a ser qué es una identidad, pasamos a decir la definición. Una identidad trigonométrica es una igualdad que contiene expresiones trigonométricas que se cumplen, ¿eh? Para todo valor admisible del ángulo. Por ejemplo, tenemos la siguiente identidad. El seno cuadrado de un ángulo x más el coseno al cuadrado de un ángulo x es igual a 1. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Bueno, ahí tenemos ahora lo que es parte de identidades fundamentales. ¿Qué me dice ahí? Las identidades trigonométricas fundamentales sirven de base para la demostración de otras identidades más complejas. Entonces, clasifican en tres formas, dice, ¿no? Por cociente, recíprocas y pitagóricas. Por cocientes, ¿quién será? La tangente del ángulo alfa. ¿Qué es tangente de un ángulo? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí o no? Si tenemos lo siguiente. Si tenemos el ángulo alfa, ¿qué viene a ser la tangente? La tangente será igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Supongo yo que ustedes han hecho, ¿no es cierto? La parte que es identidades trigonométricas, ¿no? Perdón, lo que viene a ser el seno, coseno. Pero a ver, haciendo como un repaso, tengo yo lo siguiente. Co, K. ¿Les han enseñado este método? Coca, coca, hip, hip. Entonces, coca, coca, hip, hip. Y acá también coca, coca, hip, hip. Supongo que les han enseñado esta memotecnia, ¿no es cierto? O tal vez les han enseñado otra memotecnia. Pero ¿cómo es tu nombre? Ya bueno, con el otro nombre, ¿no? Pero yo lo trabajo así. Coca, coca, hip, hip. Y acá también coca, coca, hip, hip. Entonces, ¿qué viene a ser el primero? Seno. El segundo, coseno, ¿no es cierto? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, trabajando así, vamos a tener que tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero a ver, vamos a ver si la identidad que me están dando acá se cumple. Dice que es el seno de alfa.
será cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Haciendo extremos y medios y simplificando, que tendré cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿de qué me servirán estas identidades? ¿De qué me servirán estas identidades? Para resolver ejercicios en el cual me den otro tipo de datos. Puede ser, mire, ve, tangente de alfa. Puede ser que me dé este triángulo, pero no me dan sus medidas. Acá x, y. ¿Cómo puedo hallar mi tangente? ¿Qué será? X sobre y. No me dan medidas. Entonces, de repente a mí me pueden dar como dato el seno es tanto. El seno, digamos, es 1/2. El coseno me dan como dato igual a 2/3, digamos. Digamos eso. Entonces, si me dan como dato seno y coseno, puedo hallar mi tangente. Entonces, para eso sirve lo que son identidades, chicos. Para resolver los ejercicios con los datos que te puedan dar. Miren, ¿cuál es la otra identidad? Tangente puede ser seno sobre coseno o 1 sobre cotangente. Entonces, dependiendo de qué dato te dan, puedes usar esta fórmula o esta fórmula. ¿Ve? A eso me voy con identidades. O de repente también te pueden dar que la tangente, ¿no es cierto? O te pueden dar como dato la secante. Entonces, si te dan como dato la secante, utilizarías esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Ven? Entonces, para eso sirven las identidades, chicos, para ver más o menos qué datos te dan y según eso, qué identidad usar. Entonces, a ver, yendo nuevamente lo que es, ¿qué será tangente? Seno sobre coseno. Cotangente, coseno sobre seno. Lo inverso, ¿no es cierto? La tangente es lo inverso, su inverso es la cotangente. Por lo tanto, también será su inversación. Será coseno sobre seno. Entonces, observa que tangente es la inversa de la cotangente. Ahora pasamos a identidades recíprocas. Tengo que el seno, que viene a ser el inverso, será la cosecante. El coseno, su inverso es la secante. De la tangente, su inversa es la cotangente. 1 sobre cotangente. Y así, ¿no es cierto? Entonces, ya. Hasta ahí queda claro, creo, ¿no? Cocientes recíprocos. Ahora vamos a ver identidades pitagóricas. Tenemos el siguiente, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Tenemos que 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. Y 1 más tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado. Entonces, ahí tenemos esas identidades. A ver, ¿qué más tenemos acá? Tenemos algunas identidades adicionales, ¿no es cierto? Ya, algunas identidades auxiliares. Bueno, entonces si tenemos ahí que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado por coseno al cuadrado. También viene a ser esa una identidad. Perdón, seno cuarta es, ¿no? Seno cuarta más coseno cuarta. Igual a 1 menos 2 seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Tangente más cotangente igual a secante por cosecante. Este de acá resáltenlo si pueden, ¿ya? Esta identidad de aquí es una identidad bien utilizada, bien preguntada, ¿ya? En los que es examen de admisión, mayormente viene casi ejercicios para emplear o utilizar esta identidad. Vamos a ver si lo pueden resaltar ahí, ¿ya? Yo lo borro porque si no, no se va a notar.
Ya. Siguiente identidad. ¿Qué tenemos? Seno sexta, coseno sexta es igual a 1 menos 3 seno cuadrado, coseno cuadrado. Secante al cuadrado más cosecante al cuadrado es igual a secante cuadrado por cosecante cuadrado. Entonces su suma es igual a su multiplicación. También es muy importante este. ¿Ya? A ver, de memoria hay que tratarse de acordar. Chicos, estas son identidades casi muy empleadas, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Simplifica, dice. Nos tenemos que resolver eso, ¿sí o no? Entonces, tenemos que acomodar de tal forma que podamos simplificar. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este ejercicio? Al 1 menos coseno se ha dejado ahí. Lo que es dentro del paréntesis de este lado, ¿no es cierto? Es lo que se ha trabajado. ¿Por cuál? Por su recíproca, la cosecante, y el otro por su, ¿cómo se llama esto? Por su cociente, ¿no es cierto? Coseno sobre seno. Entonces, haciendo la suma respectiva que tendré 1 más coseno sobre seno de x. Entonces, al hacer eso, ¿qué tendré? Arriba me queda diferencia de cuadrados, porque tengo la diferencia por la suma. Diferencia de cuadrados. Por lo tanto, ¿esto qué es? Seno al cuadrado, ¿sí o no? Y seno al cuadrado sobre seno me quedará el seno al final. Entonces, todo eso se reduce a seno de x. Eliminación del ángulo. Dice, esos ejercicios consisten en que a partir de ciertas relaciones trigonométricas debemos determinar relaciones algebraicas en la que no aparezca el ángulo. Nos ayudaremos de identidades como por ejemplo, vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, elimina alfa en la siguiente relación trigonométrica. Tenemos, ¿no es cierto?, que cosecante de alfa es igual a m más n y cotangente es igual a m menos n. Entonces, ¿cuál será la solución? Es hacer lo que viene a ser la suma, ¿no es cierto?, al cuadrado. Entonces, elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Elevamos al cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado un lado, tenemos que elevar al otro lado también, para que no se altere, ¿no es cierto? Lo que le pasa a uno, lo que le hago lo que le haga a un lado, tengo que hacer lo mismo al otro lado, para que no se altere mi igualdad, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de ahí, ¿qué se ha hecho acá? Se ha elevado al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, tenemos cotangente al cuadrado, va a ser igual a m, ¿no es cierto? M más n al cuadrado. Aquí, a ver, miren, aquí hay un error, ¿verdad? Aquí no es la cotangente. ¿Cuál es? La cosecante. Corrigen esa partecita ahí, ¿ya? Cosecante. Cosecante. Cosecante al cuadrado. Será igual a m más n al cuadrado. ¿De dónde continuamos qué? O concluimos que viene a ser m cuadrado más 2mn cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo, ¿no es cierto? La cotangente también venimos a hacerle al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado la cotangente, tendremos que m menos n también elevar al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, ¿eso qué sale? Cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y entonces,
Yendo a esa parte, ¿qué vamos a hacer? Restar ambas ecuaciones. Ecuación 1, ¿no es cierto? Menos ecuación 2. Vamos a restar ambas ecuaciones. Restando quedará así. Cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado es igual a m al cuadrado más 2mn más n cuadrado menos m cuadrado más 2mn menos n cuadrado. A las finales, este viene a ser igual a 1 por identidad, ¿sí o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, ¿ve? Por identidad. ¿Qué ha pasado? Esta cotangente ha pasado a restar, ¿sí o no? Esa cotangente al cuadrado pasa al otro lado restando, entonces igual a 1. Ya está, entonces toda esta expresión, ¿a qué es igual? A 1. Y ahora, de acá, ¿qué pasa? M cuadrado con M menos M cuadrado se van. N cuadrado menos N cuadrado, 0. ¿Qué me queda? 4 veces Mn. Y ese sería, ¿no es cierto?, el resultado. Recomendaciones, dice. Cuando en un problema de identidad trigonométricas estés frente a esta expresión. Seno de x más menos coseno de x. Y se pide seno por coseno, se recomienda que eleves al cuadrado ambos miembros para obtener. Entonces, la recomendación es elevar al cuadrado, ¿cierto? Cada vez que tengamos suma o diferencia de seno con coseno, elevar al cuadrado. Entonces, y así para poder utilizar ¿qué identidad? La de igual a 1, ¿sí o no? Entonces, no tan solo te van a dar datos de frente, entonces vamos a tener que también acomodar, ¿no es cierto? Vamos a tener como para utilizar, digamos, esta formulita, ¿ve? Esta identidad. Entonces no se trata simplemente de reemplazar, resolver, sino acomodar también. O darle una forma más o menos, ¿no es cierto? Y se pide, se recomienda ya elevar al cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado a ambos lados, tendremos cuadrado del primero más cuadrado del segundo más doble del primero por el segundo. Entonces, ¿qué haces? Simplemente reemplazas, ¿no es cierto? Y efectúas lo que te están pidiendo. Ahora dice, recordar la identidad algebraica. ¿Se acuerdan de este trinomio al cuadrado? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero más el doble de la permutación, ¿no es cierto? ¿Qué es permutación? A con B, B con C, A con C, ¿cierto? Entonces, de ahí, partiendo de ahí, ¿qué voy a tener? La identidad, ¿sí o no? Partiendo de ahí tendré la identidad. Si por ejemplo me dan esto, ¿no es cierto? 1 más seno al cuadrado más coseno al cuadrado, 1 más 1, 2. Por eso aquí sale B. El 2 que va a hacer, ¿qué va a hacer? Que se va a factorizar de acá. ¿Ve? Entonces de ahí, partiendo de esta identidad algebraica, tenemos esta otra identidad, ¿no es cierto? Trigonométrica. ¿Ya está? Y hasta ahí, chicos, sería la parte teórica.